Gente linda, bienvenidos un día más al canal. En este capítulo de Destripando Libros estaré hablando de un tema que no es necesariamente literario, pero que tiene mucho que ver con el trabajo que realizamos y la forma en que interactuamos con el mundo a nuestro alrededor. Antes de continuar, recuerda que tus comentarios y tu interacción en redes sociales es muy importante para poder hacer crecer la comunidad y además para poder tener material del cual seguir hablando en este podcast. Recuerda que puedes encontrar otra clase de contenido en Libros para Después en Instagram y en Libros con Milo López en TikTok. El día de hoy quiero hablar de dos aspectos que me parecen relevantes y están relacionados, y es la forma en que un determinado artista puede tratar de brillar o de incorporarse al mundo a su alrededor, y no lo voy a hacer de la forma condescendiente en que algunas personas lo hacen. Sin embargo, tengo que dar un contexto inicial y mencionar que este capítulo en particular se me ocurrió y comencé a trabajarlo a partir de una interminable cantidad de anuncios que me salieron en redes sociales, donde puedes encontrar a estos coaches que se autodenominan ser los gestores de algún nuevo tipo de método que te va a ayudar a vender mucho y a convertirte en una nueva versión de ti que va a ser un gran seller o realizar mucho trading o ser un gran speaker o cualquier tipo de palabra en inglés que signifique algo medio relacionado con el mundo del entretenimiento. Como es lógico, las redes sociales orientan la publicidad a algo que en teoría tenga que ver con lo que estás haciendo, y considerando que soy un creador de contenido literario, era lógico que en algún momento iba a aparecer esta característica de alguna publicidad realizada de acuerdo con esto. Sin embargo, las personas que realizan este tipo de negocios, que están vendiendo mentorías como si fuera la solución al hambre en el mundo, no tienen ningún interés en tu carrera y solamente quieren vender. Se trata de un negocio piramidal a falta de una palabra que sea menos censurable, y esto significa que el interés que tienen es incorporarte al negocio que ellos ya tienen para que a su vez tú, como una de sus víctimas, incorpores a otras personas y les permitas generar algún tipo de ganancia mientras tú estás aumentando seguidores en base a la gente que tú misma estás incorporando, así como tú hiciste lo mismo previamente. No voy a ahondar en el contexto moral ni ético de esto en particular, porque me parece que lo que acabo de decir es suficiente para dejar en claro cuál es mi visión al respecto. Sin embargo, haber visto esta increíble cantidad de anuncios que me están persiguiendo en redes sociales me hizo pensar en cómo es que esto tiene su origen en la propia forma en que funciona el mundo literario y el mundo artístico en general. El día de hoy me voy a concentrar en el mundo literario por razones obvias, pero lo que estoy diciendo estoy seguro que se puede aplicar al mundo de la música, al baile, el mundo del cómic, los que son intérpretes, tejedores, coloristas, etc. Desde este punto de vista existen dos ópticas, una de ellas es el mundo popular y el otro mundo es el independiente. Y voy a hablar de eso porque me parece importante marcar cómo, a pesar de ser mundos que se pueden diferenciar entre ellos, de todas maneras tienen desgraciadas coincidencias. En el caso del mundo editorial grande, de las editoriales que tienen esos nombres que te aparecen inmediatamente en redes sociales y que tienen páginas con millones de seguidores, hay algo que no es difícil de identificar, y es que para estas grandes empresas importa más el dinero que el talento, e importa más el nombre que la calidad. En ocasiones puede dar la casualidad de que una persona que sea popular sea también talentosa, pero lamentablemente estamos en un mundo donde la popularidad no está relacionada de forma indeleble con el talento. Por lo tanto, hay personas que son extremadamente populares que van a ser publicadas por una editorial sin tener ningún talento, y muchos de ellos ni siquiera son escritores. Tenemos personas que han creado contenido en redes sociales, que son youtubers, que son algún tipo de famosillo en cualquiera de las redes sociales del momento, y se ponen a publicar libros que no son libros, que muchas veces ni siquiera los escribieron ellos, porque ni siquiera les da para llegar a ese nivel, y sin embargo son publicados y su material efectivamente vende, porque en su rol de ser personas famosas tienen seguidores que como tales son capaces de comprar cualquier cosa que les ofrezcan, porque no están persiguiendo un contenido específico, sino que cualquier cosa que tenga el nombre de esa persona. El mundo de la industria y el marketing relacionado con un nombre famoso usualmente funciona así, y por desgracia la mente humana tiende a mostrar mucha devoción hacia estos nombres grandes y a cuestionar menos de lo que debería relacionado con este mismo asunto.
Una de las mayores muestras de hipocresía relacionado con esto mismo es que las mismas cuentas de las editoriales, a través de las publicaciones que tienen que ver con el Día del Escritor, el Día de las Bibliotecas, el Día de la Mujer, el Día contra la Violencia, la celebración de las artes y el patrimonio o algo por el estilo, no van a escatimar en publicaciones en donde estén hablando de lo importante que es preservar la calidad, transmitir un buen mensaje y ser consecuentes con este tipo de instituciones o una determinada conmemoración. Sin embargo, tú puedes ver en las redes sociales de esa misma editorial, incluso de forma seguida a uno de estos posts, cómo están promocionando una novela que ni siquiera debería llamarse así, o a un artista que no tiene ninguna cualidad de serlo y que solamente es alguien que tiene un nombre y que va a permitirles vender. ¿Por qué hay personas que publican con las editoriales? Porque pueden, y ese es el resumen mejor ejemplificado que puedo dar de esta situación en particular. Pero no me quiero quedar solamente con lo que tiene que ver con el mundo de las editoriales grandes, sino que quiero hablar de las industrias que están en el lado independiente. Porque en el mundo editorial, por desgracia, hay un lado independiente que está muy mal regulado por causa de lo que acabo de mencionar anteriormente, que es esta imposición del mercado grande. Tenemos que considerar que una editorial grande como Random House, Planeta o cualquiera de estas que tienen grandes nombres y difusión prácticamente en cualquier sitio del mundo, tienen recursos muy grandes para poder administrar lo que están haciendo y manejar un determinado tipo de narrativa. Esto significa que si una editorial quiere darle impulso y hacer que un libro sea más vendido, tiene todas sus redes sociales disponibles para hacerlo en cualquier horario y de forma ininterrumpida, cuenta con la posibilidad de acceder a medios para grabar todo tipo de contenido y proyectarlo en distintas plataformas, posee los derechos para poder realizar cualquier tipo de adaptación o realizar clips o publicidad de sus propios medios y además tienen todos los contactos necesarios para poder realizar esto de forma masiva. Y cuando me refiero a contactos no solamente estoy hablando de la manera en que pueden comunicarse con los medios de prensa tradicionales, sino que además tienen la posibilidad de contactarse con las personas que realizan reseñas de libro tanto a través de sitios tradicionales como páginas o revistas dedicadas a la literatura, sino que además con lo que tiene que ver con los bookstagramers y los booktubers, un mundo al que por desgracia pertenezco, y tengo que decir por desgracia porque un segmento desgraciadamente muy alto de ellos no se dedican a crear un real contenido de calidad, sino que lo que están haciendo es representar a la editorial. Esta persona tiene una cuenta en redes sociales donde, comillas, habla de literatura, consigue el contacto de la editorial cuando ya tiene una buena cantidad de seguidores, y la editorial lo que hace es enviarle material de forma gratuita. La condición para que este material llegue a las manos de la persona es que la persona realice una reseña, comillas, publicidad de ese libro dentro de un determinado plazo, que es la ventana de marketing de ese contenido. Lo que quiere decir que la editorial, que ya es conocida, va a enviar ese material que no le cuesta proporcionalmente una cantidad que pueda hacerle daño, se lo va a enviar a una persona y con esa persona que tiene tal vez cientos o miles de seguidores se asegura publicidad gratuita porque esa persona no va a hablar mal del texto. Esa es la razón por la que cada cierto tiempo o prácticamente todos los meses podemos ver en redes sociales que todos los que son conocidos dentro del mundo de los bookstagrammers van a tener, digamos que aproximadamente un 85% del mismo contenido porque todos recibieron el mismo contenido de la editorial. Cuando nos vamos hacia el mundo independiente podría parecer que esto va a cambiar porque una editorial no tiene esa cantidad casi ilimitada de recursos, no tiene ese alcance y tampoco tiene la influencia para poder realizar este tipo de conexiones. Hay que considerar que del universo completo de las personas que están haciendo reseñas, solamente un porcentaje muy bajo va a ser selectivo con qué material va a recibir, mientras que por desgracia un porcentaje bastante mayor va a estar disponible para hacer reseña de cualquier cosa con tal de estar recibiendo ese material, mantenerse en el ojo de la editorial grande y al mismo tiempo mantenerse vigente con el tema de moda en redes sociales. Los que realizan una acción contraria son muy pocos y generalmente cuando realizan esto están haciendo reseñas que les interesa hacer y eso puede ser que los aleje de estar recibiendo este material porque realmente no les importa o tal vez tienen un proveedor que no
tiene que ver directamente con la editorial. Como decía hace un momento, trabajar con el mundo independiente podría parecer abrir una ventana distinta, ya que las editoriales independientes no tienen material ilimitado para enviar a todas partes y no tienen esta capacidad de estar contactándose de un lado a otro todos los días y estar manteniendo presencia en todas las redes sociales, además del mar de internet, para hacerse conocidos y mantener su nombre en la memoria del público. Pero en el caso del mundo editorial independiente las cosas se tornan difíciles por razones distintas. Y es que cuando tú eres parte del mundo independiente, cuando no tienes un nombre conocido que te permita llegar a lo que mencionaba anteriormente de ser conocido a través de una red social, tener miles de seguidores y ser llamado por una gran editorial, una de tus alternativas puede ser participar en el mundo independiente. Sin embargo, a través de una investigación que hice durante bastante tiempo, terminé descubriendo algo que no me resultó muy grato, y es que en el mundo independiente suele ocurrir que los nexos que se establecen entre unas personas y otras pueden estar primero que el talento. En determinado momento estuve realizando una investigación a través de concursos literarios y eso me llevó a conocer muchas editoriales independientes, pero no solamente las editoriales, sino que también estar revisando en redes sociales cuáles eran los perfiles y la influencia que tenían las personas que trabajaban en estas editoriales. Y de forma casi inconsciente terminé averiguando también quiénes eran las personas que publicaban a través de certámenes o directamente a través de publicación de un texto de forma independiente junto con estas empresas. Y gracias a esa investigación descubrí que en determinado caso, y voy a citar un ejemplo muy genérico con individuos que no tienen nombre, me encontré con la persona A que había ganado un concurso de cuentos en la editorial 1, pero después la persona A apareció como editor de la editorial 2, y luego me encontré con que la misma persona A estaba escribiendo el prólogo del libro que publicó la editorial 3, y más adelante descubrí que la persona en cuestión había realizado parte del jurado de la editorial 4. Y esto me llevó a hacer un cálculo que puede ser bastante exagerado y poco claro de mi parte, pero lo voy a plantear solamente como un ejercicio mental que no tiene que ver con los números reales, sino con lo que representa dentro del mercado literario en un país como Chile. Chile tiene, si es que el censo estuviera bien hecho, lo podría saber de una forma más clara, pero lamentablemente el censo que se hizo antes del año 2023 tuvo muchas falencias, así que voy a decir, partiendo de la base que supuestamente en Chile existen aproximadamente 18 millones de personas, podemos considerar eso como una variable, mientras que la segunda es el porcentaje de personas que nos dedicamos a un trabajo artístico. Hay que diferenciar que puede haber mucha más cantidad de personas que tengan un talento artístico, pero no todas se dedican a esto de una forma intensa. Hay personas que pueden desarrollarlo simplemente como un hobby o no hacerlo en absoluto, mientras que algunos de nosotros dedicamos una parte importante de nuestra vida, nuestra energía, tiempo y dedicación a realizar este trabajo artístico, incluso si esto significa que no estemos recibiendo ningún dinero, porque además tengamos un trabajo adicional, que es de donde sacamos el dinero realmente para poder pagar nuestras cuentas. En mi opinión, aproximadamente un 10% de la población debería tener esta capacidad artística y al mismo tiempo estar dedicándose a esto. Agrandando la cifra de 1 de cada 10 personas, yo diría que aproximadamente 1.800.000 personas de un universo de 18 millones está dedicándose a un trabajo artístico. Y si consideramos que dentro del mundo artístico existen muchas ramas distintas, pienso que probablemente un 10% de ese 10% podría estar dedicándose realmente a la industria literaria. Lo que nos lleva a pensar en este ejercicio pensado de una forma muy arbitraria, que en Chile existe la probabilidad de que existan aproximadamente 180.000 personas con la capacidad de trabajar en el mundo artístico relacionado específicamente con la literatura. Y la pregunta que me surge de esto es, si existen 180.000 personas en un país que no es grande como Chile, ¿realmente es probable que la persona A de la que estuve hablando anteriormente esté ganando un concurso, siendo editor de otra editorial, presentando un libro en otra, siendo jurado en otra y además escribiendo el prólogo en otra editorial independiente?
Y el ejemplo que di, por desgracia, no sucede una sola vez, ya que los nombres empezaron a aparecer de forma repetida en distintas ocasiones dentro de los mismos ciclos. Sé que en este punto alguna persona me podría decir que ese individuo en particular tiene el talento para poder estar realizando estas acciones, pero ese no es mi punto para este capítulo en particular. No es específicamente el talento lo que me importa en el mundo independiente, sino la capacidad de estar presente. Como decía anteriormente en este capítulo, en el mundo de las editoriales grandes debes tener dinero o popularidad o seguidores en las redes sociales o directamente algún apellido importante para tener mucho más fácil y allanado el camino para poder llegar hasta la instancia de la publicación. Una persona que no cuenta con estos elementos va a tener un largo y tortuoso camino para siquiera tratar de llegar a ese punto, mientras que en el mundo independiente podría parecer que esto no es necesario. Sin embargo, al tomar como ejemplo lo que estaba diciendo anteriormente, da para pensar si dentro de este mundo que muchas veces habla de no ser como el mundo mainstream de las grandes editoriales, realmente lo que importa es el talento. ¿Realmente importa que tú tengas el talento y que puedas crear una buena obra literaria que pueda remecer al público? ¿O lo que importa es que puedas pertenecer a un determinado círculo literario que es el reemplazo de tener miles de seguidores en redes sociales en el mundo mainstream? Y cuando me estaba planteando esta pregunta al momento de planear este capítulo del podcast, salió en mi mente nuevamente lo que tiene que ver con la información de estos coaches y mentores que te van a llevar muy lejos dentro de la industria literaria. Uno de los consejos que vi dentro específicamente del mundo de los coaches de la industria literaria es cómo hablan de ti como un producto, diciendo que lo que tienes que hacer es venderte como una marca que va a ser de interés para el público y que va a generar una comunidad alrededor tuyo. Es decir, lo que están planeando a un nivel micro es realmente lo mismo que ocurre al nivel macro. Convertirte en alguien a quien seguir en vez de ser el creador o la creadora de un producto que importe seguir. Pero hay algo que puede ser bastante relevante más allá de ese tema en particular, y es la forma en que los círculos se están manejando dentro del mundo independiente. Porque, a modo de ejemplo, Chile no es un país muy grande y muchas personas se conocen entre ellas, lo que significa que para mí no fue nada difícil descubrir que muchas de estas personas no solamente estaban presentes en una editorial y en otra a través de certámenes o de jurados o de presentaciones o de algún otro tipo de actividad, sino que algunas de ellas estudiaron en los mismos lugares o se conocen o directamente son amigos. Y en ese momento, cuando estaba analizando esa situación, recordé algo que alguien me dijo tiempo atrás, cuando yo tenía la intención de presentar un determinado proyecto. En este momento no son irrelevantes los detalles de este proyecto, pero sí es importante lo que esa persona me dijo. Me comentó que sería muy importante que yo me presentara en determinada reunión, en un restaurante o en una cafetería donde iba a estar la persona con quien quería hablar y que me incorporara al círculo. Y en ese momento lo consideré como una forma de tratar de ganarme la simpatía de esa persona para conseguir a través de eso su atención. Sin embargo, en aquel momento, siendo mucho más joven que en el presente, no advertí que en realidad lo que me estaba diciendo era que necesitaba ser parte del círculo, porque a la hora de preparar un material, el círculo, la amistad o el compañerismo iba a primar por sobre el talento. Sin embargo, podría parecer que esa experiencia es un punto dentro de un gran mar, hasta que llegué a algunos años en el pasado, no tanto tiempo atrás, donde tenía la intención de publicar un determinado proyecto. En ese momento ya tenía una conciencia mucho más grande de cómo es que funciona este mundo dentro de las bases independientes, y decidí que era un buen momento para presentarme con una persona que tenía un determinado renombre en el mundo independiente. Le hablé en principio sobre querer trabajar en un proyecto juntos, aunque en realidad lo de trabajar juntos era entre comillas porque yo iba a presentar todo. Mi idea particular era presentar un determinado proyecto literario con características muy concretas que iba a permitir venderse no solamente como un libro, sino con ciertas características adicionales. Y además de esto, mi idea es de que este material estuviera disponible a través
de la editorial que gestionaba esta persona, con un costo que iba a ser básicamente solo el de la impresión, generando unas ganancias que iban a ser principalmente para la editorial, dejando un margen muy pequeño para mí. Esto no era un trabajo literalmente altruista, sino que era una forma de realizar un intercambio que en ese momento a mí me parecía justo. Yo necesitaba un lugar donde quería publicar y con esto tratar de alcanzar un nombre como lo estaba mencionando antes. Así que consideraba que para ese caso en particular podía, comillas, sacrificar mi ganancia disminuyéndola al mínimo y transmitiendo con eso que mi interés era presentar el material literario y conseguir el interés del público y darme a conocer a través de este editorial. Es decir, estaba confiando en ellos al presentar este material, estaba insertándome en el mundo independiente y estaba haciendo algo más, presentando un material que estaba listo, con un proyecto terminado, con todas las bases listas, los formatos terminados y todas las características, al punto que para publicar e ingresar este material en el formato solamente tenías que hacer un par de mínimos ajustes en el programa en concreto porque yo ya tenía todas las proyecciones terminadas. Intenté hablar con esta persona a través de redes sociales en una serie de ocasiones, en algún momento me contestó y fue extremadamente difícil lograr una reunión con esta persona a pesar de que constantemente estaba publicando en redes sociales sus reuniones con otros artistas del mismo mundo literario. Eventualmente conseguí que nos reuniéramos bajo sus condiciones, esto quiere decir que luego de terminar mi jornada de trabajo en un determinado momento me desplacé hacia otro punto en donde esta persona estaba participando en un evento literario. Llegué al lugar, tuve que esperar a que terminara todo el evento literario de más de 2 horas para finalmente poder hablar con esta persona y plantearle mi proyecto. Esta persona me dedicó aproximadamente 3 minutos y me dijo que posteriormente lo podíamos seguir hablando. Estoy citando sus palabras casi de forma textual. Luego se dedicó a hablar con las personas que obviamente conocía desde antes y luego de eso nunca volví a tener noticia de esta persona. Sé que en este punto alguien podría decirme que si mi interés era realizar esta publicación, lo que debería haber seguido haciendo era insistir una y otra vez y continuar adaptándome al ritmo y a los tiempos de esta persona para mantenerme presente y conseguir que eventualmente esto funcionara. Y no puedo negar que en más de una ocasión pensé realizar efectivamente esto. Si se preguntan dónde es que estuvo mi cambio, es que durante el lapso en que estaba esperando a que esta persona se contactara conmigo, pude ver casi en tiempo real cómo esta persona interactuaba en redes sociales con alguien más, disponiendo de su tiempo e incluso posponiendo otros trabajos literarios para sacar adelante un proyecto de esa persona. La diferencia entre esa persona y yo es que esa persona era parte de sus amistades. Tal vez no era una amistad profunda, pero era alguien que a través del círculo literario ya se conocían, que habían estado trabajando en otros proyectos anteriormente. Y es más, esa persona presentó una beta del producto, ni siquiera lo presentó terminado como fue en mi caso, y esa persona no sacrificó ni un centavo del mérito y la ganancia que podía tener de las ventas a través de esa editorial. En ese momento no me sentí ofendido por esta situación, pero quedó navegando en mi mente y eso me lleva a pensar que mientras en una editorial grande tenemos esta amenaza de ser conocido o no estar de ninguna manera, se traduce en que en una editorial independiente tienes un gran riesgo de necesitar estar presente. Y me parece que es algo terriblemente injusto porque las personas que nos dedicamos al arte en un continente como Latinoamérica, en un país tercermundista como Chile, en donde la literatura, el arte y la cultura no tienen la relevancia sociocultural que deberían tener, tenemos un trabajo que es doble y es triple, porque la gran mayoría de nosotros como artistas tenemos que dedicarnos a un trabajo que no tiene nada que ver con el arte, con el que podemos pagar nuestras cuentas, y una vez que termine nuestra jornada laboral, en vez de poder descansar, dedicamos tiempo, esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas a nuestro trabajo artístico. Y el mundo a nuestro alrededor nos dice que eso no es suficiente, sino que además existen los tech bros y las tech girls que van a estar robándose nuestro trabajo si lo publicamos en redes sociales para subirlos a alguna página que trabaje con inteligencias artificiales. Y además de eso tenemos a personas sin talento artístico y sin interés artístico que están usurpando el lugar de los verdaderos artistas, y encima tenemos a una sociedad indolente
gente con nosotros que nos trata habitualmente de vagos o que menosprecia nuestro trabajo, y como si todo lo anterior no fuera suficiente, tenemos que desarrollar toda una estrategia diplomática dedicando aún más tiempo a interactuar con personas para conseguir entrar en un círculo. Y lo que yo me pregunto en este momento es, cuando tú logras entrar en ese círculo y consigues desarrollar un proyecto, publicar un libro o estar en algún conservatorio, ¿lo hiciste porque conseguiste hacerte amigo de alguien o porque tenías talento? Esa pregunta latente pienso que tiene una respuesta bastante clara en mis propias palabras del día de hoy. Sin embargo, lo que corresponde a ti es una decisión que vas a tener que tomar tú, y que también me gustaría conocer cuál es tu experiencia al respecto. Me gustaría saber cuál es tu opinión desde el punto de vista del público, o quizás desde el punto de vista de un autor o una autora que está pasando por este mismo tipo de situaciones, porque me parece muy improbable ser el único que haya pasado por algo como esto. Lamentablemente las reflexiones del día de hoy no son exactamente positivas. No tengo una respuesta para cómo solucionar todo esto, porque las ideas que se me ocurren son realmente bastante utópicas, y estamos en un mundo que no tiene nada que ver con una utopía. Voy a dejar el capítulo de hoy hasta este punto. Acompáñame a conocer otra clase de contenido en Libros para Después en Instagram y en Libros con Milo López en TikTok. Sígueme en mi canal de YouTube y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo de Destripando.